La noche en que descubrí el secreto de mi vecina, entendí que hay personas que viven vidas enteras cargando dolores que nadie más alcanza a ver. Y lo más inquietante fue esto: durante 3 años viví a pocos metros de ella, y jamás imaginé la verdad. Si alguien me hubiera preguntado antes quién era Victoria Hayes, yo habría respondido algo simple. La doctora callada de la casa de al lado. Nada más. Pero aquella noche de tormenta, cuando finalmente me contó su historia bajo la lluvia y la luz temblorosa de una pequeña linterna, supe que había estado viviendo al lado de una mujer mucho más extraordinaria y mucho más rota de lo que cualquiera en el vecindario habría imaginado. Mi nombre es Nathaniel Carter. En aquel tiempo vivía en un barrio tranquilo a las afueras de Portland, Oregón. Era uno de esos lugares donde los niños andaban en bicicleta hasta el atardecer y donde los vecinos se saludaban con una sonrisa educada, pero rara vez sabían algo verdadero sobre la vida del otro. La casa de Victoria estaba justo al lado de la mía. Era una mujer de poco más de 40 años. Siempre vestía de forma elegante pero sencilla, caminaba con prisa y parecía vivir atrapada dentro de una rutina agotadora. Salía temprano cada mañana. Regresaba tarde cada noche. A veces tan tarde que su coche aparecía en la entrada después de las 2 de la madrugada. Las luces de su casa permanecían encendidas hasta horas absurdas. Y aún así, jamás hacía ruido. Jamás organizaba reuniones. Jamás parecía recibir visitas. Los vecinos la describían con 2 palabras. La doctora. Más tarde supe que era ginecóloga en uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Pero durante años, lo único que compartimos fueron saludos breves mientras sacábamos la basura o recogíamos el correo. Buenas noches, Nathaniel. Buenas noches, doctora. Nada más. Hasta aquella tormenta. Era otoño. Una de esas noches en las que el viento golpea las ventanas y los árboles se doblan como si fueran a romperse. A las 10 en punto, la electricidad se fue en toda la calle. Las casas quedaron sumergidas en oscuridad. Solo se escuchaba la lluvia golpeando los techos y los truenos retumbando a lo lejos. Salí con una linterna para revisar el interruptor eléctrico del garaje. Fue entonces cuando vi algo extraño. Una luz tenue provenía del porche de la casa de Victoria. Me acerqué un poco más. Ella estaba sentada en los escalones de la entrada, envuelta en una manta, sosteniendo una pequeña lámpara de camping. La luz iluminaba parcialmente su rostro. Y por primera vez desde que la conocía. No parecía una mujer fuerte. Parecía cansada. Profundamente cansada. No era el cansancio de una jornada larga. Era algo más profundo. Algo que se veía en sus hombros encorvados y en la forma en que sostenía la lámpara con manos temblorosas. Dudé en acercarme. No quería invadir su espacio. Pero algo en su mirada me detuvo. Era una mirada que pedía compañía, aunque sus labios no dijeran nada. Me senté a su lado. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Durante varios minutos ninguno habló. Luego ella suspiró. Estoy cansada. No dijo más. Pensé que hablaba de trabajo. Seguro el hospital ha sido duro hoy, respondí. Ella soltó una pequeña risa amarga. No. Nathaniel. Luego dijo algo que me dejó helado. Estoy cansada en el alma. La frase quedó suspendida entre nosotros. Yo no supe qué decir. Desde afuera, su vida parecía admirable. Era doctora. Exitosa. Respetada. Ayudaba a personas todos los días. Pero esa noche comenzó a contarme la verdad. Cada semana veía mujeres que llegaban a su consulta aterradas. Mujeres que habían sufrido abuso. Mujeres que enfrentaban enfermedades devastadoras. Mujeres que perdían embarazos. Mujeres que descubrían que jamás podrían tener hijos. La gente cree que los médicos somos fuertes, dijo. Pero nadie ve lo que llevamos a casa. Sus palabras eran suaves. Pero cada una parecía pesada. Las historias no se quedan en el hospital. Continuó. Se vienen conmigo.
Me contó que muchas pacientes entraban a su oficina con una sonrisa fingida. Actuaban como si todo estuviera bien. Pero cuando cerraban la puerta, se derrumbaban. Le confesaban miedos que jamás habían dicho a nadie. Le confiaban secretos que llevaban años escondiendo. Y cada una de esas historias se quedaba con ella. Las cargo como maletas invisibles, susurró. La lluvia golpeaba el techo del porche. El silencio era espeso. Entonces dijo algo que cambió todo. Lo más difícil de mi trabajo no son los problemas médicos. Hizo una pausa. Es ver cuántas mujeres creen que están solas. Sus ojos brillaban con lágrimas. La mayoría piensa que nadie puede entender su dolor. La miré en silencio. Y entonces comprendí algo. Victoria no solo hablaba de sus pacientes. Hablaba de ella. Después de un largo silencio confesó algo que nunca había contado a nadie en el vecindario. Cuando tenía 27 años, durante su residencia médica, sufrió una enfermedad. Una condición que destruyó su sistema reproductivo. Los médicos le dijeron que jamás podría tener hijos. Mientras hablaba, su voz temblaba. He traído miles de bebés al mundo, dijo. Pero nunca podré tener uno propio. Sentí un nudo en la garganta. Cada vez que entrego un bebé a su madre, hay una pequeña parte de mí que se rompe. La lámpara iluminaba las lágrimas en sus ojos. Pero nadie puede saberlo, continuó. Porque soy la doctora fuerte. El viento soplaba fuerte esa noche. Pero su voz era más poderosa que la tormenta. Así que sonrío, y sigo adelante. Nos quedamos en silencio mucho tiempo. Pero la historia no terminó allí. Porque entonces Victoria dijo algo que jamás olvidaré. Pero ese no es mi mayor secreto. La miré sorprendido. Ella respiró profundo. Hace 3 años, dijo, una mujer llegó a mi consulta. Estaba embarazada. Tenía miedo. Estaba sola. Su familia la había rechazado. El padre del bebé desapareció. Ella no quería abortar, pero tampoco sabía cómo sobrevivir con un hijo. Victoria hizo una pausa. La lluvia comenzó a disminuir. Después de meses acompañándola, me pidió algo. Su voz se quebró. Me pidió que adoptara a su bebé. Sentí que el corazón me latía con fuerza. ¿Y qué pasó? Pregunté. Victoria bajó la mirada. Dije que no. Sus manos temblaban. Tenía miedo de querer a ese niño como si fuera mío y después perderlo. El silencio volvió. 2 semanas después, ella murió en un accidente. La historia me dejó sin palabras. Victoria miró la lluvia caer en la calle vacía. ¿Y el bebé? Tragó saliva. Nunca supe qué pasó con él. La culpa, dijo, la había perseguido durante años. Cada vez que veo a un niño, me pregunto si ese bebé está bien. La tormenta comenzaba a disiparse. Pero dentro de mí algo se agitaba. Victoria, dije con cuidado, ¿recuerdas el nombre de esa mujer? Ella asintió. Emily Carter. Mi corazón dejó de latir. Porque Carter era mi apellido. El aire se volvió pesado. ¿Emily Carter? Repetí. Victoria me miró confundida. Entonces dije algo que hizo que sus ojos se abrieran de golpe. Emily era mi hermana. El silencio que siguió fue devastador. La lluvia se detuvo por completo. El mundo parecía haberse congelado. Victoria se llevó una mano a la boca. No, susurró. Pero yo asentí. Mi hermana había desaparecido de la familia años atrás. Había tenido problemas. Había huido de casa. Nunca supimos qué ocurrió realmente. Hasta esa noche. Victoria empezó a llorar. Nathaniel, yo no sabía. Yo tampoco. Pero en ese momento comprendí algo. Durante 3 años había vivido al lado de la única persona que conocía los últimos días de vida de mi hermana. 2 desconocidos. Unidos por una historia que ninguno entendía. Nos quedamos sentados allí mucho tiempo.
La tormenta terminó. Las luces del vecindario regresaron poco a poco. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Porque aquella noche entendí algo que Victoria había aprendido después de años de escuchar historias ajenas. Cada persona que vemos, está librando una batalla invisible. Y a veces, la persona que parece más fuerte es la que más necesita que alguien simplemente se siente a su lado y escuche.